Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos en esta noche de jueves 4 de mayo en vivo y en directo desde la ciudad de Guatemala. Qué placer estar aquí con ustedes, soy Xavi y bueno, hoy una noche de nuevo con la entrevista con Xavi. Qué emoción, qué alegría que han estado viendo las otras entrevistas también. Creo que eso es algo muy importante y que también puedan ir formando un criterio, que creo yo que ese es el aporte que debería dejar este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones. Me han estado haciendo un par de preguntas, sobre todo que por qué entrevisto solo gente de Semilla, que si yo pertenezco al partido. En absoluto no pertenezco a ningún partido político. Sin embargo, me gusta la comunicación, me gusta la política y creo que podemos hacer y formar criterio, como decía al principio. En segundo punto, también me he hecho preguntas como ¿por qué no repreguntas? ¿Por qué no soy más inquisitivo con los periodistas? Eso lo pueden ver allá en TikTok, donde el periodista está buscando cómo hacer enojar al candidato, buscando cómo generar polémica, cómo encontrarle algo debajo de la almohada. Ese no es mi interés. Mi interés es que nosotros escuchemos a los candidatos con 10 preguntas básicas y que a partir de esas 10 preguntas básicas nosotros podamos generar una conversación que al final podamos llevar a las urnas, que eso es lo más importante. Y esta noche tenemos a un invitado, alguien que se comunicó con nosotros por las redes sociales y pues me pareció muy interesante volver a platicar con alguien de este partido. Por cierto, les voy a contar una anécdota antes de darle la bienvenida a mi querido Gustavo. Esta semana me pareció interesante ver la encuesta y dije, vamos a contactar a los candidatos que están hasta el fondo de la encuesta. Y pueden ustedes creer que contacté a uno de los que está en el fondo de la encuesta y me dice, comuníquese con esta persona en el número del partido para dar seguimiento a su solicitud. Y yo, así como, no manches, no es ninguna solicitud, es una invitación a que conversemos. Y para quien conoce tantito de marketing o conoce un tantito de comunicación, el publicity es muy importante. Así que bueno, ni modo. No quisieron, yo no me voy a comunicar con su asistente y pues la puerta está abierta. Si el candidato quiere estar acá, pues bienvenido. Vivo desde la ciudad de Guatemala, la va a encontrar acá en vivo desde mi perfil de @xavi.mx. Si usted quiere verla después, puede conectarse al www.xavi.com.mx o bien a mi perfil de YouTube en youtube.com/Xavi Vargas. Así que bueno, señores, ya no más presentaciones, ya no más comerciales, ya no más comentarios. Tengo acá a Gustavo Jerez. Él nos cuenta aquí que tiene 23 años, que es vecino de San José Pinula, que es politólogo en formación. Me imagino que estudia ciencias políticas, que se inicia políticamente en el movimiento universitario, siendo líder estudiantil del movimiento Landivarianos, y académicamente se ha formado en temas de desarrollo democrático corporativo y fue representante de la Universidad Rafael Landívar en el National Model of United Nations en Nueva York en 2019 y se ha desempeñado como coordinador logístico de una empresa de transporte comercial. Y actualmente labora como analista financiero. Además, es fanático del tenis, de la literatura hispanoamericana y la política como medio para luchar por una vida digna. Eso es lo que dice Gustavo Jerez sobre el mismo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Bienvenido. Xavi, ¿cómo estás? Qué gusto de conocerte. Buenas noches. El gusto es todo mío, Gustavo. Bienvenido. Y bienvenido porque creo que también es importante abrir estos foros no solo a candidatos a espacios que nosotros vemos en los medios que son una curul en el Congreso de la República, el presidente de la República, pero también votamos por planillas que están postulando para el Consejo Municipal y para alcaldías en más de los 340 municipios que hay en Guatemala. Y me pareció interesante que pudiéramos tener una conversación con un candidato a concejal, porque creo que hay una visión completamente distinta a lo que los anteriores candidatos a diputados que habíamos tenido en este espacio. Y me encantaría preguntarte, Gustavo, ¿qué te motivó a postularte a un puesto al puesto de concejal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula?
Bueno, primero gracias Xavi por el espacio, te agradezco muchísimo, y es un gusto conocerte por primera vez. Segundo, pues saludar a la gente que está conectada hoy, gracias a la gente que se metió a apoyar, gracias a los vecinos y vecinas de Pinula, que me imagino que alguien hay, y pues gracias sobre todo a vos Xavi por el interés. Yo coincido con vos, yo creo que es importante también ponerle mucha atención a los gobiernos locales, ¿verdad? Y no solamente a las figuras de alcaldes, sino también a los candidatos a corporación municipal, que son los síndicos y los concejales. Mira, realmente a mí lo que me motivó a participar o a dar un paso al frente, porque realmente es complicado decidirse, pero yo te diría que el país que nos han dejado los políticos tradicionales ha sido un país donde tenemos que prácticamente o huir o sobrevivir en este país. En el caso de San José Pinula es algo muy similar. Tenemos un municipio que realmente está en el abandono y considero que es parte de la responsabilidad ciudadana de cada persona cuestionarse a sí mismo. Y si uno no está de acuerdo con la forma con la forma en la que se llevan las cosas en el lugar en donde uno vive, yo sí soy muy creyente de que la política es la forma de transformar esa realidad. Es por eso que yo me motivo a iniciar en un proyecto político como lo es Semilla, que no es porque yo sea parte, pero Semilla es el proyecto político de la gente honesta y de la gente decente en Guatemala. Y yo me animo a sumarme a Semilla y posteriormente a dar el paso al frente para transformar San José Pinula, que es donde yo vivo. Kevin, quiero arrancar con otra pregunta que me parece fundamental y se la he hecho a todos los candidatos que han pasado por este foro. Y resulta ser que tengo un buen amigo, académico, historiador, que siempre me dice que le parece irrisorio cuando la gente se enfrasca en debates sobre la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, porque no existe ni democracia ni Estado de Derecho en este país. Eso es lo que dice él. ¿Qué pensás vos? ¿Hay democracia y Estado de Derecho en este país? Mira, te voy a explicar mi opinión personal. Yo tengo una opinión muy clara respecto a esto. Guatemala cada vez se acerca más a un modelo autoritario. Actualmente, según Freedom House y The Economist, que son las dos instituciones que se dedican a hacer este tipo de investigación cuantitativa, nos ha clasificado como un régimen híbrido, lo que significa que tenemos una fachada democrática, pero asimismo tenemos avances autoritarios por parte de los diferentes organismos e instituciones del Estado. Yo pienso que la democracia está en riesgo, o el sistema democrático está en riesgo en Guatemala. Tenemos instituciones débiles, tenemos políticos y élites que se aprovechan del poder para tomar decisiones, y yo siempre lo vinculo al nivel local porque es donde yo me sitúo en este momento. Al igual que como pasa en el nivel nacional, en el nivel local es lo mismo. Tenemos élites locales que han instrumentalizado a la municipalidad para beneficiarse, para enriquecerse y para prácticamente servirse del pueblo. Al final, digamos, todo el motivo de ser de un político debería ser servir, no servirse. Entonces, sí, para responder tu pregunta de forma muy concreta, somos un régimen híbrido. Entiendo que estudias ciencia política, entonces seguramente sabes perfecto qué significa esto, pero para la gente que no, es prácticamente un sistema que tiene apariencia democrática, pero que tiene actitudes y que tiene formas autoritarias de conducirse. Así es como yo veo a Guatemala a nivel nacional y a nivel local también. Ok, muchas gracias, Kevin. En el ámbito político y comunitario, Kevin, ¿cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que sí, yo me gusta siempre iniciar diciendo que mi participación política es de base estudiantil. Yo me formo políticamente en la universidad como representante estudiantil. Específicamente yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la Landívar. Yo fui parte y me siento parte todavía del movimiento landivarianos, donde llevamos adelante algunas de las luchas que eran importantes en ese momento, no hace tanto tiempo, hace un par de años, y más que todo hicimos la lucha por los derechos humanos, por el sistema democrático, por la igualdad y por las diversidades, y esa fue nuestra lucha. Nos enfrentamos directamente a, pues, denunciamos la corrupción
el clientelismo y todos estos actos de corrupción directamente de los diferentes organismos del Estado. Afrontamos directamente al Ministerio Público, al Ejecutivo y al Legislativo. Y yo creo que esta participación política, que sobre todo requiere de organización, el objetivo ahora de Semilla San José Pinula es replicar esa capacidad de organización y de articulación política en el municipio. Esa es la apuesta en este momento, porque hay un equipo, sí me gustaría decir, yo soy solamente el candidato a concejal primero por San José Pinula, pero no quisiera jamás reducir el proyecto a mi persona, porque para nada es así. Hay un equipo, hay una planilla de Movimiento Semilla San José Pinula, que lleva un candidato a alcalde, que es Brian Paredes, un líder migrante, rescatista y empresario en Pinula, y un equipo de personas preparadísimas y fantásticas en todo lo que hacen. Y ahora queremos transformar San José Pinula. Ok, qué interesante. Hablemos un poco del municipio. Entonces, ¿cuáles consideras que son los principales problemas a los que se enfrenta San José Pinula actualmente? Sí, te cuento, Xavi, espero que algún día, no sé si has visitado San José Pinula, y si no, yo personalmente te invito. Trabajé en San José Pinula varios años. Ah, qué buenísimo, qué buenísimo. Entonces conoces de sobra el municipio. San José Pinula es un territorio interesante, clasificado por el Ministerio de Gobernación como uno de los 4 municipios más importantes a nivel de departamento de Guatemala, y también un lugar muy importante a nivel nacional, sobre todo por su densidad poblacional, por su riqueza natural y por su crecimiento económico. Entonces San José Pinula es un municipio muy importante en Guatemala. Desgraciadamente, ese crecimiento económico no se ha visto reflejado en temas de distribución de la riqueza. Es decir, hay muchísima desigualdad, hay mucha pobreza, hay desnutrición, hay inseguridad. Los problemas más importantes que al Pinulteco y a la Pinulteca en este momento le están afectando es el tráfico, que es desastroso y nos quita años de vida acumulados. Además, el tema del agua es una contradicción, que somos uno de los municipios que más recurso hídrico tiene, pero la peor capacidad de manejo y de cobertura del agua. Y tercero yo diría que es la seguridad. También la transparencia, pero eso no es un problema específico de San José Pinula, es un fenómeno generalizado, pero el problema de seguridad y el aumento en los casos de robo, hurto y de lesiones, que es el crimen común, han aumentado en los últimos años. Esos son probablemente los problemas más importantes que enfrenta el Pinulteco y la Pinulteca en su día a día. Vamos a ir entendiendo un poco qué es lo que hace un concejal. Un concejal es miembro de valga la redundancia, de un consejo municipal, que, como bien lo decías, está compuesto por alcalde, por síndicos y por concejales. Sin embargo, las labores de un concejal son muchas veces distintas a lo que uno cree en un momento de campaña. Y a mí me encantaría que nos comentaras, mi querido Gustavo, cómo desde el puesto de concejal se puede generar cambios o generar acciones en un municipio, que la gente que nos está viendo lo entienda. Perfecto, Shai. A mí siempre me gusta hacer la analogía de que un consejo municipal es algo muy parecido a un congreso en una versión mini, porque la gente o digamos la forma en que nos han educado, tendemos a pensar que en una alcaldía el alcalde es el único que tiene importancia o relevancia para la toma de decisiones, y eso no es cierto. Un consejo municipal, como ya bien lo decías, está integrado por un alcalde, pero también hay 2 o 3 síndicos, dependiendo del tamaño de la municipalidad y de la población del municipio, y de 5 hasta 10 concejales, igualmente dependiendo del tamaño de la población del municipio. Este consejo municipal es el que hace gobierno, no es solamente el alcalde, y el alcalde tiene que pasar por el consejo, y los síndicos y concejales tienen que aprobar lo que el alcalde propone para que esto pueda avanzar y pueda ser aprobado. Entonces, el papel de un concejal es fundamental, al igual que el de los síndicos, porque tiene voz y tiene voto dentro del consejo, y es mandato legal en el Código Municipal que un concejal y un síndico tienen que fiscalizar la gestión municipal del alcalde
deben de asegurarse de que los procesos municipales sean realizados con transparencia y deben de asegurarse que los puntos de agenda que se toquen en sesiones del Consejo Municipal sean de interés municipal y que sean de interés colectivo. Entonces, el papel de un concejal es fundamental, pero hay que entender, bajo la misma lógica del Congreso, en un consejo se deben de lograr mayorías y o deberían de haber oposiciones dentro de los consejos municipales cuando no se hacen las cosas como se deben. Y ahí es donde pueden entrar concejales a marcar la diferencia, a denunciar la corrupción y hacer una serie de acciones que son importantes para, sobre todo, el vecino y que la vecina realmente esté enterado de lo que está pasando dentro de la municipalidad. Ok, qué interesante. Vamos a seguir avanzando en la entrevista y me encantaría saber, entendiendo qué hacen los concejales, ¿cómo se trabaja en equipo entonces con los otros concejales y con el alcalde para generar una gestión eficiente? Mira, el caso de Guatemala es complejo porque más que interés o diferencias ideológicas o programáticas, lo que ha prevalecido han sido intereses de corrupción. Entonces, cuando se conforma un consejo municipal, aunque haya representación de 2 o 3 o 4 partidos políticos, lo que hace que los síndicos, concejales y alcaldes se pongan de acuerdo es el incentivo de la corrupción, del ver dónde encontramos bolsones de corrupción dentro de los proyectos para beneficiarnos, o cómo le asignamos un contrato a una empresa conocida que después nos va a dar un soborno, o cómo vamos a aumentar los techos presupuestarios para sacar una ganancia, etcétera, etcétera. Entonces, así es muy fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Porque así todos ganamos y el incentivo a la corrupción es mucho más grande que el interés de la población. Entonces, ahí hay, digamos, un error de el sentido de lo que es una municipalidad y eso es complicado. Pero para los partidos dignos y los partidos honestos, el papel de oposición puede ser muy importante, porque es tarea de la oposición real poner sobre el ojo público los proyectos que no son de beneficio para la gente o cuando se está realizando un acto de corrupción. Entonces, una concejalía, por poco que parezca, puede ser muy poderosa si se utiliza de la forma que debe de ser. Y sobre todo si es una persona que tiene idoneidad y que tiene transparencia y solvencia moral para poder ocupar el cargo, es fundamental. Nosotros, el equipo de Semilla San José Pinula, está organizado para cualquier escenario, independientemente de lo que la gente vaya a decir el 25 de junio. El partido y específicamente el equipo de San José Pinula está preparado para cualquier tipo de escenario, porque no sabemos, ¿verdad? Realmente está en las manos de la gente de San José Pinula la decisión, la cual vamos a respetar, independientemente de los resultados. El trabajo de Semilla sigue y va a seguir avanzando. Mi querido Gustavo, entendiendo entonces que ya existe un diagnóstico de qué está sucediendo en el municipio, entonces resulta que Semilla también entiendo que tiene un plan. Entonces, ¿cuál debería ser ese plan o las primeras acciones enfocadas en lo que te entiendo debería ser mejorar la calidad de vida del vecino, que es mejorar los tiempos en el tránsito, etcétera? ¿Cuáles deberían ser esas primeras acciones para buscar mejorar la calidad de vida del vecino de San José Pinula? Si ustedes incluso si llegaras o no llegaras vos a ocupar un puesto en la concejalía. Sí, definitivamente la pregunta es importante, Xavi, porque como yo justamente hablaba en un TikTok hoy que publiqué, San José Pinula está al borde del colapso y lleva así probablemente muchos años, ¿verdad? Si no es que ya estamos colapsados en muchos sentidos y en muchos temas. Ha habido un abandono sistemático del municipio y en este sentido a mí sí me gustaría mandarle un mensaje al señor alcalde actual, Miguel Ángel Solares, y decirle que por favor renuncie, ¿verdad? Porque no se ha visto ni su labor en 3 periodos que lleva. Se ha visto un abandono sistemático de este municipio y las condiciones en las que se encuentra San José Pinula deberían de ser suficientes para renunciar, aparte que la gente en la calle está pidiendo su renuncia desde hace varios años. Entonces, primero, establecer eso. Segundo, Semilla viene con un plan de rescate para San José Pinula. Entendemos que hay cosas urgentes y cosas importantes. Las cosas urgentes son las cosas que necesitamos solucionar en este momento y las cosas importantes son cuestiones estructurales o sistémicas
que pueden tardar un poco más de tiempo, pero que igual son importantes hacerlo en una visión de largo plazo. Entonces, por ponerte un ejemplo, en el tema de seguridad, ¿verdad? Porque no me voy a poner, tenemos un plan que se llama el plan de las 10 semillas. El doctor Bernardo Arévalo, que es nuestro candidato a presidente en el nivel nacional, propuso un plan de gobierno que se llama las 10 semillas. Pues en San José Pinula, como siempre estamos en coordinación, tenemos un plan de 10 semillas para San José Pinula. Te voy a contar sobre el tema de seguridad de forma muy concreta porque creemos que es un tema importante y también es urgente. En los primeros meses de administración, el gobierno de Brian Paredes, de ganar el Movimiento Semilla la alcaldía de San José Pinula, tienen planificado ya la coordinación con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil para instalar un centro permanente de monitoreo de control y seguridad en San José Pinula. Esto tiene la consideración de iniciar por establecer un sistema cerrado de cámaras en circuito en todo el casco urbano para controlar y monitorear aquellos hechos delictivos que, por cierto, han venido en aumento. Y posteriormente poner a la disposición y en coordinación con la Policía Nacional Civil establecer rutas y protocolos de acción inmediata para atender estos hechos delictivos porque la criminalidad ha aumentado en San José Pinula. Entonces, ahí te doy un ejemplo de algo que es urgente y de lo que de llegar el movimiento Semilla a la corporación municipal es algo que haríamos inmediatamente porque la gente ya realmente está padeciendo mucho de esta ola de crimen. Don Gustavo, me acaba usted de desencajar porque como lo explicaba al principio de esta entrevista, no es una entrevista de repreguntar, de rescarbar, pero usted hizo un comentario, señor, que me movió la silla ahí, así que bueno, yo como no voy a entrar a escarbar sobre ese tema, yo lo que invitaría a la gente que nos está viendo es que te pregunte directamente a ti en tus redes sociales. Aquí lo tienen a Gustavo Jerez Semilla, para que le escriban y le pregunten directamente sobre ese punto en el que acaba de echar el fosforazo para que ardiera un poco más estos leños en esta noche. Bueno, señor, continuamos con la entrevista. Aquí, y si usted quiere preguntarle algo, puede preguntarlo sin problema. Yo soy el que no repregunta, pero ustedes que nos están viendo ahí, bienvenidos todos para hacerle preguntas aquí a Gustavo. Me está pareciendo muy interesante esta conversación. Y bueno, hablando de seguridad, hablaste propiamente de un tema del sistema de cámaras. Y entiendo también que no es una función de la policía municipal, por ejemplo, el resguardar al vecino. Sin embargo, hablando concretamente del tema de seguridad, ¿cómo podríamos ampliar este detalle? ¿Qué más podría hacerse en el municipio y qué más se puede hacer desde la función de un concejal en temas de seguridad para que se puedan ver cambios sustanciales e instantáneos, si pudiera llamarse así? Me parece importantísimo lo que decís, Xavi, porque es justamente así como lo indicas, ¿verdad? Para la gente que no lo sabe. La seguridad a nivel nacional es sobre todo responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Las municipalidades no deberían de tener por qué preocuparse por temas de seguridad a un nivel macro. Eso es responsabilidad estrictamente del Ministerio de Gobernación a través de su Policía Nacional, ¿verdad? Ni el ejército, ni policías municipales, etcétera, etcétera. Pero creo que, y eso es algo positivo que sí hemos logrado como país en los últimos años, desde nuestra joven democracia o sistema intento democrático, es que las municipalidades han tenido que asumir el reto de suplir ciertas funciones ante la ineficiencia del Estado, ¿verdad? Exactamente como lo mencionas, Javi, la seguridad no es un tema que deberían de estar viendo las municipalidades en un mundo ideal, pero las municipalidades han tenido que agarrar ese ritmo porque pues se han dado cuenta que sus vecinos y sus vecinas han necesitado de esto. Aún así, es más que todo una acción de gestión. Entonces, las municipalidades pueden tener sobre todo ciertas acciones concretas para coayudar al sistema nacional en temas de seguridad y sobre todo la gestión, porque siempre una municipalidad debe tener la capacidad de gestionar
ante el gobierno central ciertas cosas, ¿verdad? Aquí sí que la municipalidad que tenga los mejores negociadores pueden lograr una mayor cobertura en ciertos temas del Estado. Entonces, justamente por eso, ¿verdad? Sí podemos ayudar con un sistema cerrado de monitoreo y control permanente. Eso sí podemos hacerlo como municipalidad, pero el tema de tener fuerzas de seguridad internas es más complicado y podríamos entrar en un problema legal. Entonces, ¿qué es lo que nos toca como municipalidad? Hacer la gestión y la articulación de esta planificación, por ejemplo, que es activar protocolos y alertas para que la Policía Nacional Civil nos cubra como municipio en este sentido. Es justamente eso, ¿verdad? No nos corresponde, pero hay que hacerlo porque los vecinos y las vecinas están padeciendo inseguridad y sobre todo es a través de la gestión con el gobierno central. Hablemos un poco de la participación ciudadana. Y, es percibible en algunas municipalidades de Guatemala que existen municipalidades mini-munis en algunas de las zonas que interactúan con los COCODES, y en general la participación ciudadana para alguien que administra un municipio debería ser importante. ¿Cómo ves, qué pensás de la participación ciudadana y cómo pensás involucrar a la comunidad en la toma de decisiones importantes? Sí, es una pregunta importante, definitivamente. Te voy a responder en dos partes. La primera, decir que a mí el tema de la participación ciudadana es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, justo hoy reposteaba una columna que escribí hace un par de años sobre la importancia de la participación ciudadana y sobre todo la participación comunitaria en el nivel local, cómo eso puede ayudarnos a hacer o avanzar hacia ese modelo democrático en el que deberíamos de estar. Y concretamente, desde lo que viene a ofrecer el equipo de San José Pinula, del movimiento Semilla, tenemos dos acciones concretas que queremos impulsar. Primero, queremos recuperar el sentido de los COCODES. Te cuento, Xavi, en San José Pinula los COCODES prácticamente han sido instrumentalizados por la administración actual, como pasa en muchos otros lugares, ¿verdad? Han sido instrumentalizados por la administración actual para que estos consejos de desarrollo comunitario sean peones de la administración actual. Entonces, prácticamente lo que pasa ahí es una compra de voluntades para que los proyectos avancen, se aprueben, para que no haya mayor oposición, para que no haya mayores cuestionamientos, etc. La propuesta aquí es clara, la propuesta es la recuperación de los COCODES, el respeto a la autonomía de los COCODES también, y la segunda propuesta es algo muy, es simbólico, pero también es operativamente muy eficiente, y es importante que la municipalidad haga visitas mensuales a las diferentes áreas de San José Pinula. San José Pinula tiene 20 aldeas y 12 caseríos. Entonces, sobre todo las aldeas y la parte alta de San José Pinula, como se le dice, son territorios que han sido abandonados por la municipalidad actual. La propuesta de Semilla es no solamente que los diferentes COCODES de las diferentes aldeas vengan a la municipalidad a reunirse, sino que además la municipalidad y el alcalde tengan la iniciativa y la responsabilidad de ir a hacer visitas a las comunidades directamente, porque en lo que hemos caído es en un abandono de estas comunidades y de que el alcalde no tiene interés de viajar hacia las comunidades porque simplemente no las ha abandonado y no tiene el interés de ir a dar seguimiento a los proyectos, de ir a ver cómo está la gente, de ir a preguntar las necesidades o las peticiones de las personas. Entonces, en concreto, esas dos cosas. Recuperar la autonomía y el sentido de los COCODES. Y segundo, realizar visitas mensuales periódicas de parte de la Corporación Municipal a las diferentes aldeas y caseríos de San José Pinula. Gracias, mi querido Gustavo. Gabriel Sagastú me está preguntando aquí en el chat, dice que ¿cómo piensan trabajar con otros municipios y con las autoridades departamentales y nacionales para abordar los problemas que afectan a San José Pinula? Es una muy buena pregunta. Yo siempre tiendo a decir que Semilla no es un partido que improvisa, a diferencia de la mayoría de partidos del sistema. Semilla tiene una propuesta diferente y coordinamos desde los niveles municipales, departamentales y nacionales.
porque la lógica aquí es ir a hacer un gobierno decente, ir a hacer un gobierno capaz y sobre todo a hacer un gobierno coordinado y que esté al servicio de la gente. Entonces les cuento, Semilla, por su forma de planificación, tiene un plan que está estructurado desde el nivel nacional hasta el nivel municipal, pasando por el departamental. Tenemos un programa político o un plan de gobierno central. También tenemos un plan departamental donde se contemplan este tipo de cosas. Y tercero, tenemos planes municipales específicos según las problemáticas de cada municipio. En el caso de San José de Pinula es lo que estamos hablando, pero sí es bien importante comprender que los problemas del área metropolitana son comunes. Yo les decía, el tema del agua, el tema del tráfico y el tema de la seguridad no son temas específicos de San José de Pinula, porque son comunes para toda el área metropolitana, y es por eso que se vio la necesidad de tener un plan departamental. Yo se los puedo compartir, de hecho se los voy a compartir en mi Instagram y en demás redes sociales, el plan departamental de Semilla, donde justamente habla de esta coordinación. Problemas como el tráfico, es mentira que una sola municipalidad lo va a resolver, y hay que ser bien claro. Sobre todo porque geográficamente estás colindando con Fraijanes y con Santa Catarina, ¿verdad? Exactamente. Y ahí hay un fenómeno de crecimiento urbano que es interesante observar, y es que no ha habido un ordenamiento territorial ni un crecimiento controlado y planificado. Lo que ha pasado es que el municipio de Guatemala o la ciudad de Guatemala se ha expandido. Es decir, parte de Santa Catarina Pinula es cada vez más homogéneo a la ciudad de Guatemala. Entonces ya cuesta definir los límites de la ciudad porque el crecimiento nos ha obligado, y ha sido un crecimiento muy centralizado, nos ha obligado a expandirnos a los municipios colindantes de la ciudad de Guatemala. Entonces los problemas se han vuelto comunes y definitivamente las soluciones pasan por una coordinación metropolitana. Y eso significa la coordinación de las diferentes municipalidades. Por eso yo, y no voy a llamar al voto aquí, pero sí voy a sí le dejo la pregunta en las cabezas de las personas. Mucha gente es muy partidaria del voto cruzado. Yo entiendo las razones del voto cruzado, pero creo que cuando hay una opción en la que uno de verdad cree, creo que el voto debería ser alineado. ¿Y por qué digo eso? Creo que cuando hay una coordinación, cuando uno tiende a votar por el partido en el que realmente cree, si es que hay uno, porque el sistema de partidos de Guatemala es complicado, esto nos permite mayor gobernabilidad y mayor coordinación. Entonces, si hubieran alcaldías semillas en todo el departamento de Guatemala, yo no te podría decir que el tráfico va a desaparecer, pero sí te podría decir, uno, que va a haber coordinación eficiente, y dos, que va a haber una planificación viéndolo desde un punto de vista del interés colectivo y no de intereses de corrupción o intereses de beneficio propio, como ya te decía. Y justamente lo que hablábamos, Semilla no va a improvisar, sino que tiene planificaciones y programas políticos bastante claros. Entonces, gracias, Gabriel, por la pregunta. Yo encantado de responderla, y pasa sobre todo por la posición. Tenemos otra. Voy a tratar de interpretar el usuario de esta persona. U1R1 U1 R1I, algo así es. Dice, sobre las licencias de construcción, dice, hay un descontrol. ¿Cuál es su postura, tomando en cuenta la riqueza natural del municipio? Sí, definitivamente. San José de Pinula es un municipio, como ya decíamos, naturalmente muy rico por los recursos hídricos, forestales, agrícolas que tiene. Sin embargo, ha pasado justamente esto. San José de Pinula ha tenido un crecimiento poblacional descontrolado, sobre todo por la falta de ordenamiento territorial y de planificación. Lo que ha pasado básicamente para la gente que es ajena a San José de Pinula es que a partir del casco urbano, en la parte más retirada de San José de Pinula, ha habido un descontrol en el otorgamiento de las licencias de construcción. Entonces ha venido el sector inmobiliario y por supuesto que si la municipalidad da licencia, ha habido una construcción descontrolada de condominios. Y por supuesto que el crecimiento urbano es importante, pero siempre y cuando se haga de forma ordenada. Y lo que ha pasado es que San José de Pinula no tiene la infraestructura actualmente para sostener la carga vehicular que tiene en este momento. Entonces, ¿qué pasa si se otorgan licencias sin ningún criterio técnico? El resultado es justamente lo que estamos viendo.
un crecimiento poblacional desmedido, una carga vehicular muy alta y, consecuentemente, el aumento del tráfico de forma descontrolada que empeora las condiciones de vida de la gente de San José Pinula. Entonces, ese es el problema de forma muy resumida y yo sí creo que el ordenamiento territorial va a ser fundamental para San José Pinula y va a ser una prioridad de Movimiento Semilla, de ganar, de ganar el gobierno municipal, y las licencias de construcción van a ser otorgadas según estudios de impacto y criterios técnicos y no solamente por favores políticos o otros intereses de corrupción. Aquí tienes otro mensaje de Eric R. Cast. Dice: mi admiración para vos, Gustavo. Dice, un saludo a Eric. Gracias, Eric. Y bueno, vamos a ir adelantando un poco más. A mí se me ocurre una pregunta que me parece súper interesante, y es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las ciudades que más me gusta, que más admiro, donde he tenido la oportunidad de estar muchas veces, con 5.50, con 5 pesos que cuesta el metro, que son 2 quetzales, 2.25 de quetzal, tú puedes viajar desde el centro, desde el centro de la Ciudad de México, desde la estación de Insurgentes hasta la UNAM, o si quieres ir hasta el Estadio Azteca, o si quieres ir hasta la Ciudad de los Deportes, qué sé yo, que son 20 kilómetros de distancia, en una distancia en un tiempo de no mayor a 25 minutos. ¿Qué pasa? ¿Por qué traigo a colación el ejemplo de la Ciudad de México? Porque hay muchas delegaciones que quedan lejos del centro y que resulta ser que necesitan estar conectadas porque son ciudades dormitorio, pero que deben estar conectadas de una manera práctica, cosa que no sucede en Guatemala con temas de transporte. ¿Cómo se puede mejorar el tema del transporte para que sea de alguna manera más digno para el vecino? Sí, es bien interesante justamente lo que decís por dos cosas. Primero, porque Latinoamérica comparte historia. La diferencia es que algunos países han logrado salir más adelante con el desarrollo que otros, debido a pues, diferentes cosas, ¿verdad? El caso de Guatemala es complicado porque hemos tenido una clase política nefasta, no solo corrupta, sino incapaz encima. Por ponerte un ejemplo, el anillo periférico, que fue un proyecto impulsado por el alcalde de la ciudad en ese momento, que fue Meme Colón Margueta, una figura muy importante para Guatemala y para la ciudad de Guatemala específicamente, planteó la idea de un anillo periférico que actualmente existe, pero nunca fue terminado. Los grandes proyectos han sobre todo sido bloqueados porque muchas veces o no hay voluntad política o afectan los intereses de algún sector que tiene poder y tiene influencia sobre la clase política. El tema del transporte es un tema complicado por dos cosas. Primero, no existen empresas guatemaltecas que tengan la capacidad de generar una infraestructura y un transporte público como el que tiene la Ciudad de México. Eso no significa que no se pueda hacer, solo significa que no hay capacidad a nivel nacional, y eso requiere de la presencia y la contratación de una empresa extranjera. Y segundo, porque por las proporciones del proyecto, eso también influye y tiene que ver directamente con las finanzas públicas y la capacidad o el músculo financiero que puede tener el Estado de Guatemala. Actualmente, y voy a hacer un poquito de promoción a mi candidato a presidente, que es Bernardo Arévalo, y a Karin Herrera, candidata a vicepresidenta, en su plan de gobierno ellos plantean un objetivo que es real y necesario, que es la primera fase de la construcción de un transporte público de estas dimensiones que puede empezar a solucionar el tráfico. Pueden ir a consultar el plan de gobierno de Semilla. Entonces yo creo que esto sería algo fundamental, y como ya decía yo en TikTok hablo de ciertos temas. Hay una propuesta de candidata a alcaldesa en Movimiento Semilla, que es Dinoshka Matute, que es una arquitecta urbanista. Yo decía, yo podría simplemente no ocuparme de los problemas de la ciudad, pero eso sería realmente tonto, porque los problemas, como ya hablábamos, Xavi, los problemas de la ciudad se han expandido al resto de municipios. Entonces la necesidad de un transporte en el municipio de Guatemala o en la ciudad de Guatemala directamente tendrían
un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que vivimos en los municipios de Villanueva, de San Raimundo, de Villacanales, de San José Pinula, de Santa Catarina Pinula, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo y soy muy creyente de que cuando creemos en un proyecto político debemos de votarlo en las urnas, porque cuando un proyecto realmente es una opción viable, se pueden coordinar diferentes iniciativas. Yo sí creo muchísimo en este proyecto que plantea Semilla desde su programa político nacional y creo que es decirle a la población hay esperanza, pero no les vamos a mentir porque es mentira. Primero es mentira que una municipalidad de Guatemala puede llevar a cabo un proyecto de un metro, por ejemplo, por sí sola porque no tiene la capacidad financiera, pero con la coordinación a nivel nacional sí se puede. Y esto es algo que, como digo ya, esto le interesa a todo el área metropolitana, pasando por Santa Catarina de Pinula, San José de Pinula, Vía Canales, Villanueva y demás municipios. Entonces, para quitar un poquito la mirada solamente lo que hace San José de Pinula, yo pondría ese tema sobre la mesa, porque la coordinación a nivel metropolitano va a ser bien importante. Dice Oscar Varías Álvarez, el problema del transporte está relacionado con la seguridad. Si es seguro, mucha gente lo utilizaría y se movilizarían menos carros. Yo creo que tiene razón. O sea, yo soy fan del transporte público en otras ciudades. O sea, evito a cualquier costa tener que gastar en Uber o otro tipo de transporte. ¿Qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo con este. A ver, el acceso, no el acceso, la preferencia por el transporte público necesariamente tiene que ver con las condiciones favorables que hay para el ciudadano o para el vecino o para la vecina. Un transporte público que es accesible económicamente, que es seguro y que es práctico va a ser mucho más atractivo para el ciudadano a pie que utilizar su carro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un sistema ni totalmente público ni totalmente privado que está en el abandono, como es el caso de Guatemala, como lo son los buses extraurbanos? Lo que pasa es que la gente no quiere usarlos y la gente que lo usa es por mera necesidad. Estoy seguro que nadie usaría esos buses si no fuera por necesidad. Y justamente eso es, y yo sí considero bien importante a la gente que nos escucha acá, no es una, o sí es una cuestión ideológica realmente, pero yo soy muy creyente y a mí siempre me gusta decirle a las personas, nunca abandonemos lo público, nunca hay que abandonar o nunca hay que despreciar, como decía el presidente de Uruguay, la calle Pou, nunca despreciemos lo público, al contrario, hay que rescatarlo, porque lo público es lo que financiamos los ciudadanos con los impuestos y es sobre lo que tenemos derecho a exigir. Si abandonamos lo público, estamos aceptando la corrupción, estamos aceptando la ineficiencia del Estado. Entonces, yo creo que el exigir un transporte público digno es algo, es una responsabilidad que tenemos y un derecho también. Jamás hay que olvidarse de lo público, no hay que abandonarlo, sino que al contrario, hay que exigir a las autoridades que lo rescaten, porque, como digo, es un derecho de cada uno y de cada una de nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Si usted quiere ver esta entrevista completa, si se perdió la primera parte, a partir de mañana la podrá encontrar en mi sitio web, en www.xavi.com.mx o también en YouTube. Usted búsqueme como Xavi Vargas o en youtube.com/Xavi Vargas. Vamos llegando ya al final de esta conversación, Gustavo. La verdad es que se nos han ido estos 45 minutos bastante rápido, súper interesante, súper buen conversador, por cierto. Quiero hacer el anuncio que la próxima semana vamos a tener a Guayo Díaz, candidato también a concejal de Chiquimula por Valor Unionista, con quien vamos a platicar también sobre estos temas. Me parece súper interesante seguir abriendo estos espacios para que podamos formar un criterio, para que podamos entender por quiénes estamos votando, utilizar y entender terminología fundamental, que uno no vota, por ejemplo, para un alcalde nada más, sino que uno vota para una corporación municipal. Y tenemos poco a poco como ciudadanos tener que ir entendiendo cómo funciona nuestro sistema electoral. Así que bueno, Guayo Díaz la próxima semana. Yo voy a ir cerrando, mi querido Gustavo, así que te voy a dejar el espacio antes de despedirme para que hagas algo que dijiste que no ibas a hacer, pero lo puedes hacer. Pedirle el voto a la gente. Adelante. Gracias,
Xavi. Primero agradecerte a vos por el espacio, agradecerle a la gente que se ha sumado aquí al en vivo para preguntar, dar su apoyo o simplemente escuchar las propuestas que tenemos. Un mensaje final que me gustaría dejar en el aire es, más que votar semilla, que es algo que yo sí recomiendo, ¿verdad? Obviamente, les pido que se cuestionen y que investiguen a sus partidos políticos. Si a usted les simpatiza un partido político, vaya a ver quiénes están detrás del partido, quiénes financian, quiénes son los candidatos. Y no solo me refiero a candidatos presidenciales, vayan a ver ustedes quiénes son los candidatos a diputados, si tienen algún vínculo de corrupción, si tienen algunos cuestionamientos, porque yo creo que esto es bien importante. No podemos seguir dando el voto a personas que son irresponsables y desconsideradas con la ciudadanía, porque de eso ya hemos tenido prácticamente toda la historia guatemalteca. Creo que ya es hora de construir un país diferente, que es la apuesta de Bernardo Arevalo y de Karin. Nos merecemos un país diferente, y yo en lo local diría nos merecemos un municipio diferente. San José Pinula puede cambiar, San José Pinula puede transformarse, pero eso requiere de la voluntad política y también requiere de usted, vecino y vecina, que está viendo y que realmente puede tener una decisión y puede ser parte de este cambio que hoy, aquí, o desde hace prácticamente un mes, e incluso más, inició en San José Pinula. Entonces a mí me gustaría sobre todo pedirle a la gente que se informe, que cuestione, que investigue. Y sí les invito a considerar la propuesta de Semilla en todos los niveles. No digo que Semilla no sea, que no se le pueda cuestionar, al contrario, Semilla es un partido que se caracteriza por los cuestionamientos, es decir, que la gente puede venir y plantear sus dudas y que aquí con toda solvencia y responsabilidad podemos responder. A la gente de San José Pinula le digo, hay esperanza, vecinos y vecinas de San José Pinula, no se desanimen. Yo sé que las propuestas en su mayoría, en su 99% son muy malas, pero hay esperanza. Vote por la gente diferente y vote por la gente joven. Y a ti, muchas gracias, Xavi. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Pues de verdad seguimos abriendo este espacio para poder conversar con candidatos de todos los partidos. Acá no hay ideología en este espacio. Acá está abierto para todos los partidos, para todos los puestos de posición popular también. Está abierto y de verdad vamos a invitar oficialmente a don Bernardo Arevalo para venir a platicar acá. Y ojalá que, como dijo José Carlos, que si le llego a tocar ahí la puerta me va a atender y ojalá que me atienda con cafecito. Así que bueno, para ir cerrando, mi querido Gustavo, a ver, ¿qué te dice esta canción? ¿Qué te dice esta letra? Dice, ¿quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso. Bueno, mira, yo creo que formas de hacer campaña hay diferentes, siempre y cuando se respete a la población y al votante. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Pero al final del día lo que se va a ver es la capacidad y todo. Entonces, a la gente que anda bailando en TikTok, está bien, es respetable, pero bueno, también esperamos sus propuestas y vamos a ver si están a la altura del reto que significa. Entonces no lo vamos a ver bailando, mi querido Gustavo. Bueno, de repente, muchas gracias, Gustavo, y a usted muchas gracias por acompañarnos. Terminamos así, cumbiero esto para que usted se vaya a dormir contento. Muchas gracias a Gustavo. Abierta la puerta, ya tenemos para la próxima semana un nuevo invitado y les agradezco de nuevo por haber visto esta conversación junto con Gustavo. Les agradezco muchísimo por seguirnos y nos vemos la próxima semana. Soy Xavi. ¡Arroz!